Gloria sea a nuestro Dios. Bien, por la gracia y la misericordia de Dios, de nuevo estamos acá para compartir de la palabra del Señor. Un saludo especial a la Iglesia del Señor en general, a pastores, líderes y miembros de las congregaciones, pero en especial quiero extender un saludo a la preciosa congregación de la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, establecida aquí en la ciudad de Bogotá y en Kennedy, más exactamente en el barrio Casablanca. Los que habitamos acá en Bogotá y sobre todo al suroccidente, conocemos que hay una avenida que se llama de Abastos a Bosa o Abastos Bosa. Ahí estamos sobre esa avenida frente a los apartamentos de Casablanca. Por ahí estamos en medio de dos bancos, el Banco de la Mujer y el Banco Caja Social. Bueno, mis amados, y por supuesto, a los amigos, nuestro saludo en esta noche. Les pedimos disculpas porque desde el jueves pasado no estamos transmitiendo a las 7, que ha sido el horario que hemos elegido para compartir de la palabra del Señor. El viernes no lo pudimos hacer ya que estamos haciendo algunas labores de familia fuera del apartamento y llegamos ya como a las 7:15, siempre se nos hizo tarde ya, no quedaba bien, pues agitados y corriendo y bueno. Pero acá estamos hoy, lunes de nuevo, para compartir la preciosa palabra de nuestro Dios. Como hemos propuesto, estamos leyendo el precioso libro de Apocalipsis y haciendo algunos comentarios donde hemos creído como pertinente. Y repetimos, el libro del Apocalipsis tiene un lenguaje muy especial, sobre todo la parte de escatología. El Señor usa un lenguaje simbólico, figuras o figurado también podemos decir, y casi siempre la interpretación pues va teniendo claridad a medida que ha pasado el tiempo. Claro, Dios mismo es el intérprete de su palabra utilizando la misma Biblia. Unos textos interpretan los otros porque toda la Biblia casi en su mayoría tiene referencias o contextos que hablan de un pasaje de un texto en otra parte y que al leer en otro lugar acerca del mismo tema, pues aumenta la luz de esa verdad que está en el primer texto que se tome. Entonces, muy importante esto. Bueno, estamos leyendo en el capítulo 14 de el libro de Apocalipsis y estamos analizando un tema que para mí y por supuesto para toda la iglesia ha sido y debe ser de mucha importancia y sobre todo que se entienda, que el pueblo cristiano entienda el asunto, porque en esta porción Juan recibe la revelación de la venida del Señor Jesucristo, donde se dan dos hechos juntos, paralelos, que es la destrucción de los impíos en Armagedón y también por toda la tierra a través de los ángeles, seguramente va a suceder en parte así, y a la vez la recolección, el juntar de todos los redimidos del Señor, tanto los salvos que vienen del paraíso para ser resucitados aquí, y también la transformación que será en un abrir y cerrar de ojos de todos los salvos vivos en el cuerpo, porque cuando Cristo venga se dará la resurrección de todos los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo pues son todos los salvos, porque fuera de Cristo nadie ha sido, ni es, ni será salvo. La salvación solamente es a través del Redentor. No hay dos redentores, ni hay redención fuera de Cristo.
los salvos del Antiguo Testamento han sido redimidos pues en Cristo, y los del Nuevo Testamento hemos sido redimidos también en Cristo. Los del Antiguo Testamento como que miraban hacia el futuro, y nosotros hoy como que miramos hacia el pasado, al Gólgota. Los de atrás miraban hacia el futuro, al Gólgota, a la redención, al Redentor, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Ya ese hecho pasó hace 2000 años atrás. Nosotros, los que estamos en la postrimería de los tiempos, miramos también al Gólgota, a Jesús, al Redentor, esa obra maravillosa que realizó en la cruz. O sea que tanto los salvos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son todos los muertos en Cristo, porque el hombre o muere en Cristo para vida eterna al lado de Dios, o muere en el diablo para condenación. No hay término medio, que alguien diga, no, yo no muero ni en Dios ni en el diablo, yo muero como me plazca mi morir. No, el hombre o es salvo o se pierde. Entonces término medio no hay. Y ya hemos leído de este capítulo 14 a partir del verso 14 también, pero yo quiero hacer una retoma rápidamente de este pasaje leyéndolo. Tengo por aquí la letra ampliada en esta tabla. Quiero hacerlo hasta el verso 20. Ubíquese allí, hermano y amigo. Capítulo 14 de Apocalipsis, verso 14. Es decir, 14:14. Que le han colocado un título allí, la tierra es cegada. Pero esta ciega no es para condenación, es una ciega porque es la mies del Señor. Jesús dijo, y lo registra el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 38, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También Lucas 10:2. Jesús fue muy claro, y en este texto pues se vuelve a usar la misma figura y el mismo lenguaje. Entonces, y en el verso 14, allí hay un ángel. En el verso 15, otro ángel, un segundo ángel que le da órdenes al primero que está sentado sobre una nube. Se ha dicho en la mayoría de los comentarios que ese primer ángel, ese primer personaje del verso 14, que es Cristo, pero no es Cristo, porque nunca los ángeles, nunca el segundo ángel le da órdenes al Señor Jesucristo. No, un ángel sí le da órdenes a otro ángel, como sucede aquí, que el segundo ángel del verso 15 le da órdenes al primer ángel del verso 14. Vamos a leer que aquí hay 4 ángeles haciendo dos tareas. Un primero, mandado por un segundo, haciendo la siega, la recolección del pueblo del Señor. Un tercer ángel, otra vez con una hoz, y un cuarto ángel ordenándole a ese tercero que ejecute la vendimia, que es la destrucción de los impíos. Eso tiene una claridad meridiana. Dice así, verso 14. Mire, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Un ángel. Por lo que sigue es un ángel. En el verso 15 dice, y del templo salió otro ángel. Claramente el contexto nos señala que el primer personaje es un ángel. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Es decir, que este segundo ángel le da órdenes al que está sentado sobre la nube, que no es Jesucristo, porque nunca un soldado le da órdenes al general de la República. No. Nunca los ángeles le dan órdenes al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Santo de los Santos. No, eso no es así. Entonces dice el verso 15, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Dijimos que cegar con ese es recolectar los cereales, especialmente del trigo que se cultivaba y se cultiva aún allí en el Medio Oriente. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, y la mies
pues la mies de la tierra está madura. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies del Señor es su pueblo redimido. Dice el 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. En obediencia a la orden que le da el segundo ángel, hace esta tarea, la tierra fue cegada. Luego en el verso 17 dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, es decir, un tercer ángel, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro, un cuarto ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra. Ya no le dijo que segara, ahora le dijo que vendimie los racimos de la tierra, pues sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. O sea que aquí hay la recolección de la iglesia y la destrucción de los impíos. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra, verso 19, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces tenemos una claridad meridiana, porque esto es lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 13, del verso 24 hasta el 30, creo, y luego a partir del verso 36 en adelante, donde explica la parábola del trigo y la cizaña, es decir, de salvos y condenados, donde dijo que se dejaran ir ambos grupos hasta el día de la siega, y el día de la siega está registrada acá en esta visión que el Señor le ha dado a Juan. Claro, aquí no se cumple esto que nos está relatando Juan, se cumple es hasta la venida de Cristo, porque aquí dice que el lagar fue lleno y fue pisado fuera de la ciudad, y que del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y ya dijimos que ese hecho lo registra el mismo libro de Apocalipsis en el relato que nos hace Juan en el verso 11, Apocalipsis 19, 11, y este texto está, a ver, leamos desde el verso 11 en adelante este texto donde se relata por Juan la venida de Cristo. Ahora repito, de aquí, de este texto hacia atrás, no hay ningún texto en la Biblia que alguien nos relate que Cristo viene, o que vino, o que está viniendo. Solo hasta aquí. Así que de aquí para atrás, todo lo que se diga acerca de la venida de Cristo es anuncio de que va a venir. Dice el verso 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, que es Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Cristo no tiene una corona así como los ángeles, sino tiene muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Grabemos esto que Juan nos narra aquí, que vio a Jesús con una ropa teñida en sangre, haciendo alusión a los que pisaban el lagar, las uvas que se manchaban hasta la cabeza, prácticamente hasta la coronilla, y en la tarde llegaban a casa rojos de sangre de uva, del jugo de la uva. Entonces, por eso llama Armagedón, aquí lugar, al valle de Josafat, el lagar de la ira de Dios. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco limpio, le seguían en caballos blancos, los ángeles. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que esta visión que Juan recibe en el capítulo 14, del verso 14 hasta el 20, sucede cuando Cristo viene realmente
su segunda venida, porque no hay sino una sola segunda venida de Cristo. Eso de que la segunda venida de Cristo está dividida en dos, eso no está en la Biblia, no aparece por ningún lado. Eso es una idea extra bíblica, una idea humana, lo que se conoce en la Biblia como apostasía, doctrina que no contiene la Biblia, es decir, otro evangelio del cual nos advierte el Espíritu Santo usando el apóstol Pablo. Si alguien os anunciare otro evangelio, es decir, otra manera distinta, otra doctrina fuera de la que está consignada en la Biblia, sea anatema. Es decir, que eso no se puede sustentar con la Biblia para decir que Cristo viene dos veces. No está, por ningún lado. Cristo nunca enseñó eso, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni ningún profeta. Eso nació hace 190 años atrás, en el año 1830, con los sueños de Margaret MacDonald en la ciudad de Glasgow, en Escocia, y que el predicador John Nelson Darby propagó esa visión, esos sueños, y se extendió a Norteamérica. Y otro predicador también que predicó eso fue Cyrus Ingerson Scofield, el de la Biblia Scofield, y extendieron eso al mundo. Y toda esa doctrina la tiene el pueblo cristiano como sana doctrina. Pero simplemente es el cumplimiento del asunto de la apostasía, de que antes de venir Cristo se manifestaría la apostasía y el anticristo, que es el hombre de pecado. Entonces, esto tiene una claridad. Investigue usted, hermano. Coja libros de historia. ¿Desde cuándo se comenzó a predicar del rapto secreto y invisible? ¿Cuándo se comenzó a decir que Cristo venía dos veces? Investigue. Haga, porque el que no conoce la historia, como dice el proverbio popular, está condenado al error, condenado a repetir esos hechos de error, de engaño, de mentira. Y ahí está el asunto. Entonces, este asunto de que es pisado el lagar de la ira de Dios y que sale sangre, esto se da hasta cuando el Señor viene montado en el caballo allí, caballo blanco que dice aquí. Y no solamente Juan nos presenta esto, también lo presentan los profetas. El libro del profeta Isaías, de una manera clara, nos presenta allí la siega y la vendimia juntos en un mismo tiempo y en un mismo texto, como Cristo dijo, dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Esos dos hechos son juntos. El arrebatamiento y la resurrección de todos los salvos, el arrebatamiento de todos los vivos salvos siendo transformados para recibir al Señor, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17. Lo presenta el libro del profeta Isaías, y allí también el Señor aparece con los vestidos rojos como aparece aquí. Y allá está el año de los redimidos, es decir, de la resurrección de todos los salvos por el Señor y la transformación de todos los salvos también vivos cuando el Señor venga. Eso está ahí. Ahora, dice que eso sucederá a la final trompeta. Y la final trompeta, pues es la séptima, no hay más. La única serie de trompetas que hay en la Biblia, pues está registrada en el Apocalipsis. Y dice que viene a la final, a la última trompeta. Bueno, vayámonos, los invito al libro de Isaías, capítulo 63. Entonces, libro del profeta Isaías, capítulo 63, allí el Espíritu Santo, el mismo Señor, que es quien ha dado la palabra. El autor de toda la Biblia no son los escritores sagrados, es Dios el autor. Los escritores sí son los hombres que el Señor llamó para este trabajo, como Moisés, el primer escritor, y el último de la Biblia, como Juan, el apóstol. Entonces, capítulo 63 del libro del profeta Isaías. Vamos a mirar allí el mismo asunto que empezábamos el jueves pasado. Toca que usted revise allá y lo empate con esto. Capítulo 63, del verso 1 al 6. Allí está el asunto de
la destrucción de los impíos y la resurrección y arrebatamiento de los salvos, la resurrección de los salvos, con el asunto de cuando el Señor dice, el año de mis redimidos ha llegado, o sea, el tiempo. Listos, capítulo 63. Leo a partir del verso 1 y hasta el 6, dice así, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Mire la pregunta, con vestidos rojos. Por eso dije ya, grabémonos que Cristo viene con vestidos rojos allá en el relato que nos hace precisamente Juan en el capítulo 19. Dice, otra vez pregunta, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Otra pregunta, luego responde, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Le preguntan en el verso 2, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? La misma figura de Apocalipsis 14, 14 al 20 y la misma figura de Apocalipsis 19, 11, 12, 13, 14, ahí está todo esto. Le pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y responde, dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Es decir, que de los seres humanos nadie viene con el Señor Jesucristo como ejército. Se nos ha dicho que quienes vienen montados en caballos blancos no son los ángeles, pero la Biblia dice que vendrá con todos sus ángeles y que enviará parte de esos ángeles adelante también. Y ahí la iglesia no ha resucitado cuando Cristo viene. Hasta ahora va a ser resucitada por el poder del Señor. Entonces, como son los ángeles, los ejércitos celestiales, dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Es decir, por decir así, de los evangélicos, de los redimidos nadie había conmigo, de los pueblos, es decir, de los seres humanos. Luego dice, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Es una figura que nos presenta tanto el Apocalipsis en el capítulo 14 y en el capítulo 19, y ahora aquí que habla de lo mismo, que habla de la venida de Cristo y la destrucción de los impíos, que va a ser pues con la espada de su boca, con la palabra del Señor. Luego dice en el verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón. Ese día de la destrucción de los impíos, es decir, de Armagedón, está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Es decir, que la redención, la resurrección de los salvos y la transformación de los vivos salvos a través de el arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos es en el tiempo de Armagedón. Después de terminada la tribulación, como dice el Señor Mateo 24, verso 29, 30, 31. Dice que enviará a sus ángeles a recoger todos sus redimidos. Dice aquí en verso 4, lo vuelvo a leer, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. No 7 años atrás. Es en el tiempo de Armagedón. Dice en el 5, miré y no había quien ayudara, no había ningún ser humano por ahí que le ayudara al Señor, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre, pues dice que subirá el nivel de toda esa sangre de los impíos hasta el nivel que da la barbilla de un caballo cuando está con su montura, con sus aperos y su jinete y todo, como unos 80 centímetros. Mire aquí tan claro lo del asunto de la redención, el asunto de la resurrección de todos los salvos en Cristo y de la transformación de los vivos salvos cuando Cristo venga hasta Armagedón. Ahí está muy claro, eso no se puede negar, no se puede dejar de predicar. Esto no se enseña en las iglesias, eso se esconde. Y si se llegara a enseñar, se tergiversa y se dice que no, que eso es por allá, unas cosas que no tienen sentido, unos forzamientos raros que
como dijo alguien, alguien con un dedo de frente entiende que eso se está torciendo la Biblia. Hay otro pasaje muy amplio en el libro del profeta Joel. Vamos a mirar que hace referencia a lo mismo. Estoy viendo por acá que todavía tenemos un poco de tiempo. Libro del profeta Joel. Empate esto con lo que enseñó Cristo en Mateo 13 del 24 en adelante y luego en la explicación que da de la enseñanza del trigo y la cizaña del verso 36 en adelante del mismo capítulo 13. Hay que leer todo eso y esos son los contextos que encajan perfectamente con Apocalipsis 14, 14 al 20, con Apocalipsis 19 del 11 en adelante, con Isaías 63 del 1 al 6, con Joel capítulo 3. Los invito a Joel capítulo 3. Vamos a leer allí, por lo menos, leamos desde el verso 1, porque esta palabra de Joel es para el tiempo de Armagedón, cuando el Señor hará recoger de toda la tierra, de cada país, por orden del diablo, del anticristo y del falso profeta, a todos los seres humanos representados con un contingente del ejército de cada país. Por ejemplo, aquí al edificio de gobierno en Colombia, allí en la Plaza de Bolívar, que el edificio que la Casa de Nariño, gracias. Ahí vendrá un emisario a hablar con el presidente de parte del anticristo, no sé si un demonio directamente o un ser humano poseído de espíritus inmundos a manera de ranas. Dice así la Biblia, que le dirán, mandó decir el comandante en jefe que usted vaya para allá con un grupo del ejército y tendrá que ir para Armagedón, porque el anticristo va a decir, viene la invasión extraterrestre, nos toca alistarnos con misiles, con rayos láseres, con bombas atómicas, porque nos toca impedir la invasión. Pero quien viene es Cristo. Pero por eso hay tantos avistamientos hoy de ovnis y de cosas, de los demonios están preparando la mente de la gente y películas que el enemigo ha hecho que se difundan para que la gente, la invasión extraterrestre y un poco de cosas, y que los defensores de la tierra pelean contra los extraterrestres malévolos y los derrotan al final. Pero la Biblia dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces vamos a leer del capítulo 3 de Joel. Ya usted ubicó usted allí. Dice así, del verso 1 en adelante, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, los cautivos de Judá y de Jerusalén, los judíos, que se los llevaron los gentiles desde el año 70 y luego en el 134, después cuando los esparcieron ya definitivamente para el mundo, hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó esta, el 14 de mayo, si no estoy equivocado, del 1948, las Naciones Unidas decretaron que los judíos regresaran a la tierra de Canaán y allá está la nación de Israel. Ahí nació la nación de Israel. Dice entonces, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, es decir, del 1948 para acá, es esta palabra que apuntó y se cumplió ahí. Dice en el 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ahí están los judíos en este tiempo. No era otro tiempo atrás, no, en el tiempo de que los judíos regresaran allí. Claro, al final dice, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Esto hicieron con los judíos, tanto Tito Junior Vespasiano, como otros tantos que esparcieron los judíos por toda la tierra. Hitler mató más de 6 millones en los campos de concentración, en los hornos allí de matar y quemar judíos, como 6 millones mataron, o más tal vez. Dice en el 4 una pregunta,
y también que tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, palabra para este tiempo cuando Dios hizo volver al pueblo de Israel allí, a Palestina o a Canaán. ¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Tiro y Sidón es el actual Líbano, donde está aquel grupo violento llamado Hezbollah, que semanalmente le envía al sur, a Israel, misiles. Y también están los de Yasser Arafat, los de Palestina, los de los filisteos, el territorio de los filisteos ahí, por la franja de Gaza. Dice, mire estas preguntas, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón? Hezbollah actualmente. Y todo el territorio de Filistea, los palestinos, que reclaman que ese territorio es de ellos, actuales palestinos, que desde el suroccidente le envían semanalmente misiles y los han atacado con cuchillos a los soldados israelíes en estos días. Tremendo, y cada rato Israel ha tenido que hacer un muro para evitar eso. En estos días, porque esta profecía es para estos días, dice, y todo el territorio de Filistea, una pregunta, ¿queréis vengaros de mí? Imagínense, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Viene Armagedón sobre ellos. Ellos no lo esperan ni lo saben. Los iraníes, el presidente de Irán, cada semana casi amenaza que tiene que borrar del mapa a la nación de Israel, que tiene que destruir el Estado de Israel. La Biblia dice en Zacarías, el que se cargue a Jerusalén será destruido. Los que van a resultar destruidos van a ser ellos, porque Dios es celoso con el pueblo de Israel. El que se mete con el pueblo de Israel dice que es como si le tocan la niña de los ojos de Dios. Imagínese usted, el que insulte a Israel, como le pasó al difunto Chávez, como le pasó a Hitler, que Hitler mande en el cielo, que Dios mande en el cielo, dijo, y que Hitler en la tierra, pero mire, fue destruido también, su imperio. Y ahí está todos los que se han levantado contra Israel en maldición. El juicio de Dios ha caído sobre esas personas. Eso es delicado, porque el Señor le dice a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan, a su descendencia, y maldeciré a los que te maldijeren. Y Dios no es una persona que no cumple su palabra es poderosísima. Entonces, eso es de temerle a Dios. Dice, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Verso 5, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Los griegos se llevaron el oro, los romanos los saquearon y se los llevaron todo. Parece que el único objeto que no se llevaron, que estaba allí en el templo, fue el arca del pacto, donde están las 10 tablas de la ley. Creo que Dios lo tiene escondido en algún lado, Él es todopoderoso y soberano. Pero lo demás, el oro que recubría las paredes del templo, el piso, los demás elementos que había de oro allí, se lo llevaron todo. Y por eso dice aquí, por eso va a venir el juicio. Dice, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Dice, y bendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos. Los griegos simbolizan los gentiles. Ya no hay judío ni griego, es decir, los gentiles del mundo. Y literalmente los griegos también, por eso hay judíos por toda la tierra. El judío errante, que se hizo un proverbio de este pueblo, dice, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los bendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Del 1948 para acá, Dios levantó a los judíos, y allá están. Y aún quedan algunos judíos sobre la tierra, y volverán en algún momento allá. Dice el 8, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos. Eso tendrá que cumplirse, dice nación lejana, porque Jehová ha hablado. Luego dice en el 9, proclamad esto entre las naciones. ¿Qué es lo que se va a proclamar? Esto. Proclamad guerra. ¿Quién lo va a proclamar? El anticristo entre las naciones, que viene la invasión. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. El anticristo va a hacer llevar allí a los ejércitos de cada nación, no todo, pero algún contingente de cada país. Y forjad espadas de vuestros asadones, las armas que hoy hay, no había sino en ese entonces espadas y algunas otras armas. Dice, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Lenguaje de los impíos. Ese lenguaje no lo podemos usar, no lo debemos usar los cristianos,
porque como he dicho yo, así se esté muriendo el creyente en Cristo, en el Señor no es débil, es fuerte, porque ha vencido, la muerte ha vencido, el pecado ha vencido todo. Dice el 8, el 11, juntaos y venid naciones todas de alrededor de Israel y de este planeta Tierra. Congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes de esas naciones impías. Dice en el 12, despiertes en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor de este planeta Tierra. El 13, mire donde está la vendimia y la siega, o la siega y la vendimia, como parece en 14 de Apocalipsis, que dice en el 13, echad la hoz, porque la mies está madura. Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envía obreros a su mies. Por toda la tierra los ángeles van a recoger el trigo del Señor, la cosecha de todos los redimidos que vienen del paraíso para ser resucitados y de todos los vivos salvos ese día serán levantados para recibir al Señor que desciende al monte de los olivos, como dice Zacarías 14 del 1 al 5. Dice así, ahí mismo. Entonces aquí está el arrebatamiento en esto que primero dice en el verso 13, echad la hoz porque la miel de la tierra está madura. Pero ahí mismo dice, venid, descended, porque el lagar está lleno. Mire, dejad crecer lo uno y lo otro juntos hasta el día de la siega. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Ahí, Armagedón. Entonces las cubas son los tanques donde se echaba el jugo de las uvas y el lagar era donde se echaban las uvas, donde eran pisadas, salía por un tubo a las cubas. Entonces, mire aquí, dejad que hacer lo uno y lo otro hasta Armagedón, hasta el fin del siglo. Esto es muy claro. Entonces dice en el verso 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán. Eso después de que termine la gran tribulación. Mire, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retirarán su resplandor. Lo mismo que dijo Cristo en Mateo 24, 29, 30 y 31. El sol y la luna se oscurecerán para la venida de Cristo después de la tribulación. Dice en el 16, y Jehová rugirá desde Sión, el Señor desciende allá a Palestina, donde está el monte Sión y el monte de los olivos. Dice, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión. El Señor no habita por allá en otro lugar. Dice la Biblia que él habita en Sión. Y si dice que habita en Sión, gústenos o no nos guste, él habita en Sión. Y Sión no es por allá en la luna de las lunas de Júpiter, no, ni más allá de la última estrella. Sión queda aquí en la tierra, en Oriente Medio, donde está edificada la ciudad de Jerusalén. Él habita en el mundo espiritual. Dice, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Después de que el Señor establezca en su venida el reino milenial, nunca más los impíos hollarán la ciudad de Jerusalén. Lo intentarán después del milenio, cuando el diablo haga rebotar, por decir así, utilizando esta palabra castiza, a millones que pretenderán avanzar sobre Jerusalén, pero descenderá fuego de Dios del cielo y los destruirá. Así que dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, ya cuando se establezca el reino milenial de Cristo en su venida. Entonces mire donde queda lo del arrebatamiento de la iglesia y lo que Cristo, lo mismo enseñó Cristo, porque es que Cristo no iba a contradecir su misma palabra. Yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. El apóstol Pablo nunca predicó cosas distintas, ni nadie. Miremos otra vez allí Mateo 24. Y si nos queda tiempo. Ahora, miremos Zacarías 14, la venida de Cristo. Zacarías 14, y verá que es cuando los judíos, Zacarías 14 que está aquí antes de Malaquías, ahí antes de Mateo. Zacarías 14, leamos rápido desde el verso 1 por lo menos hasta el 9. Zacarías 14, 1 dice, he aquí el día de Jehová viene, está hablando del tiempo de Armagedón,
y en medio de ti serán repartidos tus despojos allá en Jerusalén, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén a través del anticristo, los va a reunir allí en el valle de Josafat, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, eso va a pasar, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, estoy leyendo la última parte del verso 2, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Verso 3, después de que los reúna allí, en el valle de Josafat, saldrá Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán los pies del Señor Jesucristo, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Así que Cristo no viene aquí al cerro de Monserrate, aquí en Bogotá, ni desciende al monte Aconcagua allí entre Chile y Argentina, ni al Everest allá en la China, ni en los montes allá de los Alpes en Europa, no, él desciende allí al monte de los olivos. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad se apartará hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, de esos dos montes, a ese valle que se va a hacer, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, no sabemos dónde quedaría Sal, pero en algún lugar. Dice, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, no dice que viene por, dice es que viene con, dice, vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Cuando venga el Señor vendrán todos los santos del paraíso. No va a dejar allá a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Daniel, ni a David, ni a usted, hermano. Si muere antes de la venida de Cristo, o si morimos, no nos va a dejar allá 7 años aguantando hambre sin llevarnos a la cena de las bodas del Cordero, el banquete. El Señor no va a dejar de invitar a su amigo. El amigo, uno invita a los amigos más especiales, y el amigo de Dios, según la Biblia, es Abraham, pero dicen que Abraham no va a ir a la cena del banquete de bodas, dice que quedó por fuera, oiga, como dijo algo muy de malas Abraham, oiga, pero eso no es así. Dice, vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cómo así que no va a estar en la cena, en el banquete de bodas? Dice, será en el verso 6, que en ese día no habrá luz ni clara, se oscurecerá el sol y la luna. Mire lo mismo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 24, 29, Isaías, Joel, lo mismo. Dice, acontecerá en aquel día que no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, lo que decía Joel en la última parte del capítulo 3, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, y en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, establece el milenio, mire. Con él seremos reyes y sacerdotes. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, cuando él venga. Y dice que el banquete de bodas, la cena esa, va a ser en el monte Sión allí en Israel. Leámoslo en Isaías capítulo 24. Isaías 24, el verso 23, pasando hasta el capítulo 25, en los primeros versos, por lo menos hasta el 9, ahí está clarito. Lo que pasa es que le metieron ese capítulo, ese entre el capítulo 24 y 25, que despista al lector que no conoce que la Biblia la trozaron y la descontextualizaron para hacerla decir lo que no dice. Mateo 24, del verso 23 en adelante, cuando el tiempo de capítulo 24, 23, después de la gran tribulación, es esto, dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, lo mismo que dicen los otros profetas, y Cristo, cuando Jehová de los ejércitos reine, no, eso no es por allá más allá de las estrellas, dice, en el monte Sión, mire, y en Jerusalén, más claro para dónde,
y delante de sus ancianos sea glorioso. Continuamos. Jehová, mire la alabanza del pueblo del Señor. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, todas estas cosas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, pues en el tiempo cuando Él venga los juicios y toda la cosa, la ciudad fortificada en ruina y el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte de los redimidos, te temerá la ciudad de gente robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Verso 5, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños en ese día. Y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Mire lo que sigue diciendo. Y Jehová de los ejércitos estará en este monte, ¿cuál? En el que acaba de mencionar en el verso 23, que es el monte Sión. A todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Si a alguno le gustan buenos manjares, espérese que el Señor nos va a dar uno cuando Él venga. La cena o el banquete de bodas, mire. Dice, leo el 6 de nuevo, y Jehová de los ejércitos hará en este monte y a todos los pueblos de la tierra, los salvos, por supuesto, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados. Él dijo, no volveré a tomar del jugo de la vida hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. El reino de Dios es en esta tierra, de gruesos tuétanos, de los toros que dice allí en Mateo 22, y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Hay una división de esta dimensión y la otra que no podemos ver a Dios, pero ese día se quitará y cara a cara le veremos. Dice en el 8, destruirá la muerte para siempre, viene la resurrección, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en ese día, en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, estamos esperando la venida de Cristo, es una sola, no dos. Si no, no sería la segunda, sino ahora la tercera venida de Cristo. No, es una sola. Dice, y se dirá en aquel día, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Dónde le hemos esperado? Pues en esta tierra que Él nos dio para habitar. Esta tierra no se la va a dañar el diablo, ni le va el diablo truncar el programa de Dios con su tierra, con el hombre, con sus animales, con todo. Es esta tierra, no es otro planeta. Dice en el 10, porque la mano de Jehová reposará en este monte, en el monte Sión, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Bien, aquí está todo esto y sigue en el verso, en el capítulo 26, narrando todo este asunto, y en el 27 y en el 28, y en el capítulo 27 habla que eso va a suceder a la final trompeta. Capítulo 27, versículo 12. Es que es un relato. Quitémosle esos títulos y juntemos todo en un solo texto y entendemos. Mire, verso 12 dice del capítulo 27, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, la final trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, allí en Jerusalén, en el monte Sión. ¿Para dónde más nos va a llevar el Señor? Es para allá. Eso no es para otro lugar. Entonces, terminando allí otra vez como un recuento, Mateo 24, Jesús dice que Él viene clarito, Él enseñó. Hasta después de Armagedón, hasta después de la gran tribulación en Armagedón es que viene Cristo, y Él no viene sino una sola vez. Así que esa doctrina de que Cristo viene dos veces, eso no aparece en la Biblia, que viene 7 años antes de venir, que eso no se ve ni que no se oye, que eso es un cuento reforzado, eso no está en la Biblia. Eso no se puede sustentar legalmente con la Biblia. Con la labia humana, con la lengua sí, con teoría sí, pero con la Biblia no se puede sustentar eso. Usted
Pregúntele allá a su maestro de pronto, o algún maestro mejor de escatología. Bueno, certifíqueme esto con la Biblia, confírmemelo con la Biblia. A ver, pues eso no se puede, eso está en la teoría del dispensacionalismo. Eso hay que leer uno y documentarse bien. Mire, Mateo capítulo 24, verso 31 y verso 21, que me gusta el 21 porque es parte del verso 29. Dice el 21, porque habrá entonces, capítulo 24, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que después de esta tribulación que menciona aquí, nunca habrá otra tribulación para el pueblo del Señor. Saltemos al verso 29 del capítulo mismo 24. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando termine 2 meses del gobierno del anticristo, el sol se oscurecerá, lo mismo que dice Joel, lo mismo que dice Isaías, lo mismo que dice Zacarías, lo mismo que dice allá en Apocalipsis. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pero qué más señales, que se va a oscurecer el sol, la luna, y que va a haber estos cataclismos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y se inventaron, dice que eso es en secreto y que es invisible, que nadie lo va a ver cuando Cristo venga. Eso es un cuento que no está en la Biblia. Y sabe que así como el ladrón viene en la noche, así Cristo viene y no se ve ni se oye. Pero Jesús dijo, como ladrón en la noche, y luego en el contexto dice, porque nadie sabe el día ni la hora. O sea que hablaba era de tiempo, no de que no se ve ni que se oye. Mire cómo se tuerce la Biblia tan sagazmente para engañar a la gente. Dice, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, la final trompeta, y juntarán a sus escogidos, mire, hasta después de terminada la tribulación, todos los que resuciten y todos los que estemos vivos, de los 4 vientos, desde los 4 puntos cardinales de todo el globo terráqueo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire, más claro para dónde, corriendo porque nos alcanza el tiempo, leamos la partecita aquella de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, y empatamos todo esto que nos sirve mucho. Capítulo 4, 13, por lo menos hasta el 17. Dice así, dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto físicamente, pero sus almas están en el paraíso, como le dijo el Señor al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14, que si creemos que Jesús murió, yo sí creo que Él murió y resucitó, así también traerá, no es que va a llevar de aquí para allá, es que viene con todos los salvos que están en el paraíso, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, el relato que hace Juan en el capítulo 19, verso 11 en adelante. No, aquí no dice hasta 7 años antes, dice hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, otra vez con la trompeta, que ya hay con trompeta de Dios, la séptima trompeta, la final trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, es decir, todos los salvos desde Abel, resucitarán primero. El primero que aparece en la lista de los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos es Abel. Y sigue ahí para acá con una cantidad. En el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos hasta ese día, cuando Cristo venga en Armagedón, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, aquí, para allá, para recibirlo a Él, para recibir al Señor que desciende allá al monte de los olivos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, la claridad de la palabra. En este pasaje, vuelvo a decir, aquí no dice que viene 7 años antes, aquí no dice que viene en secreto, aquí no dice que viene invisiblemente, aquí no dice que viene hasta cierta parte de la atmósfera, que no toca la tierra y que se devuelve, aquí no dice que viene por los santos, aquí dice que viene con los santos del paraíso, que los resucitan aquí en la tierra y que los
transformado nosotros junto con ellos lo recibiremos a Él que llega. Eso es lo que claramente dice la Biblia. Pero lamentablemente se metió la apostasía que dice de la segunda carta en cuanto a la venida de Cristo, una doctrina extra bíblica, segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 5, por lo menos termino este pasaje rápido porque veo que ya van a ser las 8, dice versículo 2:1, pero con respecto a la venida, no dice venidas, venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Mire hasta dónde Pablo se coloca reuniéndose con Cristo, allá en las bodas o en el banquete. Dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el 3, nadie os engaña en ninguna manera. La doctrina del rapto o del arrebatamiento 7 años antes de la venida verdadera de Cristo es un engaño. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá pues Cristo, de quien se viene hablando ahí, sin que antes venga la apostasía. La apostasía se metió desde el año 1830 con los sueños de Margaret MacDonald, y está toda esa doctrina ahí y la tienen como sana doctrina. El pueblo del Señor, mucho pueblo está con ese engaño y se van a llevar una sorpresa terrible. Cuando comience la parte final y que Cristo no vino y entonces, ¿qué pasó? Pues es como la Biblia dice. Dicen el 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dicen que los judíos van a ser el templo, que ya lo tienen prefabricado. En ese se va a subir. Lo que dijo Cristo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el anticristo subido allí, es porque está cerca la venida de Cristo. Entonces, mire, la Biblia tiene una claridad, y si quisiéramos seguir usando más textos, el tiempo ya no nos dio para explicar esto del capítulo 14 de la siega y la vendimia en el tiempo de Armagedón. Esto tiene una claridad meridiana. Y hasta entonces se da la primera resurrección, que la narra el capítulo 20 en los versos 4, 5 y 6. No hay otra resurrección antes. Antes de la primera no puede existir nada, no puede existir otra, porque si no, no sería esa la primera. Entonces, sería un absurdo que antes de la primera exista otra primera resurrección. Eso es un lenguaje totalmente absurdo y una doctrina totalmente absurda. Lo cierto es como está en la Biblia. Así que, amigos y hermanos, yo no estoy predicando ni enseñando cosas de mi cabeza. Estoy leyendo la Biblia y explicando la Biblia tal cual como está ahí. Y eso no encaja así medio que encaja, como que no, eso encaja perfecto. Entonces, bueno, el tiempo se nos fue, una horita aquí de lectura bíblica y de explicar esto del Apocalipsis con otros textos, porque la Biblia misma se explica a sí misma, o sea, Dios mismo explica su palabra con los distintos textos de los mismos temas, o del mismo tema. Vamos a darle gracias a Dios. Amigos, Cristo está por venir, no sabemos el día ni la hora ni cuándo, falta algún tiempo, por supuesto, eso lo sabemos por la palabra, pero que no sabemos cuánto tiempo realmente falta, ni podemos colocar una fecha que Cristo viene aquí o allí, pero que estamos ya tomando rumbo a la parte final para que Cristo venga. Y la venida de Cristo para la iglesia no va a ser una tragedia, es el hecho más glorioso, más hermoso, porque Él va a venir a libertarnos, a libertar la tierra del diablo, de la opresión satánica, de los demonios, de todo este mare magnum tan horrible de pecado, de violencia, de muerte, de violaciones, de malos gobiernos, de injusticias, viene a liberar a la raza humana que ha creído en Él del mal, del diablo, del anticristo y los demonios. Utilicemos un poquitico más, ¿será que se puede unos 3 minuticos más? De pronto sí, miremos cómo va a ser reunir el Señor a todos los ejércitos de la tierra con una representación. Capítulo 16 de Apocalipsis. Ahí está, del versículo 12 en adelante. Jesús dijo, haré reunir en aquel tiempo, pues al tiempo final. ¿Cómo? Pues con estos 3 demonios. Versículo 12 del capítulo 16 de Apocalipsis. Dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Algunos dicen los chinos,
los iraníes, el mundo árabe. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, cada presidente en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el 15 dice, mire que este versículo 15 parece que no hace parte del texto este. El Señor ahí le habla a su pueblo, mire cómo le habla a la iglesia, la última partecita de su iglesia sobre la tierra. He aquí yo vengo como ladrón. ¿No ha venido todavía a estas alturas ya? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, para que no ande en pecado. Miren. Y luego dice en el 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, allá en el valle de Josafat. Mire, entonces mire cómo es el asunto. Ahí es la venida de Cristo para destrucción de toda esta gente en Armagedón, como dice aquí, que viene montado en el caballo blanco, lo que dice ella. Entonces, mire, la palabra tiene una claridad meridiana. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Amigos, les que estaba diciendo ahora, entréguele su vida a Cristo. El único salvador del alma humana es Cristo. No es un pastor, no es una religión, no es un concilio, llámese como se llame. Es Jesucristo el salvador de todos los concilios. Y la iglesia es un solo cuerpo, un solo pueblo. Entonces, los que hemos creído en Cristo hacemos parte de ese cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos, yo quiero hacer una oración ya. Si alguien quiere convertirse al Señor, repita esta oración ahí rápidamente. Diga así: Padre eterno, he escuchado la lectura de tu palabra, estos textos y cómo encajan tan perfectamente uno con el otro y tienen una claridad meridiana. Yo creo, así como está en tu palabra, y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Redentor. Señor, me entrego a ti para perdón de mi pecado. Señor, muchas gracias porque me permites hacer esta oración. Amén y amén. Hermanos, mañana seguimos la lectura de la otra parte de Apocalipsis que nos falta, ya el capítulo 15, 16, 17 y hasta donde Dios nos permita. Que el Señor nos siga bendiciendo y una feliz noche a quienes estamos por acá, los que están en otra parte de día o de mañana o de tarde, que el Señor les bendiga en gran manera. Amén.